Bueno, seguimos aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuk y tenemos el honor en el día de hoy de tener un plato fuerte. Se trata del doctor Sergio Sarita Valdés, a mi modo de ver, uno de los más autorizados en hablar sobre el tema de la patología, el tema de la patología forense especialmente. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elías, y gracias a ti por hacerme el honor de invitarme a tu programa. Gracias. Doctor, vamos a entrar en materia inmediatamente. En términos generales, ¿qué es la patología forense? ¿A qué se refiere esto? La patología forense es un área específica de la anatomía patológica que investiga todas las muertes violentas o sospechosas de ser violentas. Es decir, hace autopsia o necropsia, como se le llama también, a los cadáveres en busca de tener respuesta en quién es el fallecido o la fallecida, a qué hora o en qué día, qué fecha murió, de qué se murió y en qué circunstancia ocurrió el fallecimiento. De igual manera, si hay otras preguntas muy puntuales referentes a algo que aconteció alrededor de la muerte, es labor del patólogo forense investigarlo. Ese es su trabajo. Perfectamente. Lo he visto en entradas controversias con algunos hechos en la República Dominicana, cuando usted ha visto, incluso a través de los medios de comunicación, algunos datos con relación a una muerte específica. Pero entonces, cuando sale ese informe, usted lo contradice y dice, no, pero eso no puede ser, porque científicamente no puede ocurrir. Por ejemplo, creo que hubo una muerte de una persona que dice que se suicidó, pero hubo una controversia con ese informe, recuerdo como ahora, y usted decía que no puede ser, porque ninguna persona que se va a suicidar repercute un arma de fuego. Creo que fue así. Sí, bueno, lo que sucede es que nosotros trabajamos mucho con casuística y entonces hay hechos, hallazgos en cadáveres que te hablan y te dicen a ti de qué forma ocurrieron. Por ejemplo, tú tienes una herida punzante y nadie puede decir que esa herida fue con una botella, porque una botella produce un tipo de herida, un bate, una piedra, dependiendo de la forma de la piedra, produce lesiones en el cuerpo bastante características. Y en los casos, por ejemplo, de un arma de fuego, cuando una persona utiliza un revólver, no es lo mismo que si utiliza una pistola, porque cuando tú tienes una pistola cargada, tú aprietas el gatillo y si es automática o semiautomática, los disparos pueden salir uno detrás de otro. En el caso del revólver, tú tienes que repetir el gatillo, darle al gatillo. Entonces, si tú haces y te pone un disparo en la 100, en el momento que se genera el disparo, se produce una explosión de tal manera que si tú tienes un arma, digamos, la suelta, claro, con la explosión. Y es difícil que tú puedas, por el fenómeno de la retracción del arma, de la explosión, no te deja en el mismo sitio que entró. Y si pudiera todavía, con algo de conciencia, dispararte otra vez, no va a salir por el mismo lugar. ¿Tú ves? Entonces, si tú ves que una persona tiene más de un disparo y es en la 100, no te puede plantear, y es con revólver, no te puede plantear de inicio el tema del suicidio, porque la casuística mundial, de donde se han acumulado miles de casos, no te lo registra. Entonces te dice, bueno, eso no se ha visto, que con un revólver, por un mismo orificio, una persona se dé más de un disparo
porque el primero te desconecta y si pudiera darte un segundo no va a coincidir en el mismo. Eso es lo que las estadísticas nos enseñan. He escuchado una frase de que los muertos hablan. Creo que fue de usted que... Sí. Los muertos hablan, doctor. De verdad que sí, porque los muertos enseñan las evidencias, las señales de lo que pasó. Es decir, para que una persona muera, se necesita que tú interrumpas de una forma u otra lo que se llama la función vital, empezando por el cerebro, que es el órgano más noble que tiene el cuerpo humano. Por la definición de muerte es muerte cerebral, cuando las funciones del sistema nervioso central cesan, es decir, se te paró la respiración, no tienes reflejos, no tienes conocimiento, no tienes movimientos voluntarios, es decir, no hay trabajo cerebral, se dice que está cerebralmente muerta la persona. Eso es lo que en medicina legal se acepta como bueno y válido, la muerte. Ahora bien, muchas veces antes que el cerebro muera, falla el corazón. El corazón deja de latir, los pulmones ya no tienen quien le mande sangre para oxigenarla y mandarla al cerebro, y el cerebro muere por defecto, porque le fallaron el corazón y los pulmones, él no tuvo oxígeno y se murió. Entonces, cuando tú haces una autopsia, tú como que haces ese recorrido desde el cerebro a los pulmones, al corazón, y muchas veces otros órganos contribuyen a la muerte, como pueden ser los riñones, como puede ser el hígado. Tú vas examinando, pero pueden ser agentes externos los que hayan incidido, porque si a una persona le dieron un balazo y la bala le perforó la aorta, entonces la sangre ya, aunque salga del corazón, se pierde y no va a poder llegar al cerebro. Entonces, tú vas a seguir todas esas vías a través de un estudio metodológico de la autopsia, y el muerto te va hablando, te va enseñando, y tú vas traduciendo los daños que él tiene, y eso te va a permitir llegar a la causa de la muerte, llegar al tiempo de muerte que tiene la persona, porque el cadáver tiene señales, tiene evidencia que te dicen a ti. Tú lo que tienes que ser un buen intérprete, un buen lector de lo que el muerto te está enseñando. Perfectamente. Luego, usted puede definir qué tiempo tiene de muerto, sí, de qué murió, cuándo cuándo murió, cómo murió, cómo murió. Sí. Todo eso se El puede muerto definir lo tiene, sí, a través de la necropsia. porque uno entrena para eso, ¿no? Perfectamente. Uno ve, así como tú llevas un carro al mecánico, el mecánico te dice, enciéndelo, mira, tiene esto malo. Igual el patólogo entrena así, a ver qué ha fallado, por qué se murió la persona, cuándo se murió, cómo se murió, en qué circunstancias falleció. Es lo que más se parece a un trabajo de un técnico mecánico, que ya sabe cómo es que cuando está fallando la máquina o cuando se apaga el motor, qué es lo que está fallando. Sí. Dice, el problema de batería. Sí. Porque no arranca. Sí. O te dice, o es el motor de arranque. Sí. Sí, porque dice, por el sonido del vehículo. Sí, no, porque él entrena para eso, él reconoce, y entonces ya el vehículo le está diciendo por dónde está la falla. En el caso suyo es con un ser humano. Exactamente, un cadáver que antes fue vivo y que ahora dejó de tener vitalidad, y tú tienes que empezar por ahí. Lo último que tú le encuentras alterado al cadáver, eso es como una cadena de causa y efecto. Tiene esto y esto, ¿por qué? Y tú sigues la cadena, ¿y esto por qué? Y esto por qué, hasta que tú llegas a la fuente primaria. ¿Qué fue lo que empezó todo que dio lugar a que esa persona se convirtiera en cadáver? Perfectamente. En el caso que nos ocupa, bregar con un cadáver, o sea, abrirlo, ver sus órganos, ¿existe la posibilidad de que esos cadáveres puedan ser utilizados, sus órganos que fueron una vez vitales? Depende, porque fíjate qué cosa más interesante. Una persona no se muere totalmente de una vez. Me explico. Como te decía, lo más sensible que tiene el ser humano es el cerebro. El cerebro, si no recibe
oxígeno, glucosa, azúcar, en 3 minutos está muerto. En 3 minutos está muerto. Pero es un cerebro que ya tiene 5, 7 minutos, por más que lo revivan, ya tiene daño, que ya no sirve, ya no funciona Son más. irreparables. Son irreparables. Eso pasa, por ejemplo, en la asfixia por inmersión. Sí. Que ya entonces Sí, cuando... 3 minutos bajo el agua sin que te dé respiración, cuando te saquen está asfixiado ya. Y ya tiene daño irreversible. Ahora bien, uno de los tejidos que dura más vivo después que la persona ya no tiene función cerebral son los músculos. Y tú ves, por ejemplo, el que le gusta la carne de chivo, a veces matan un chivo y cuando la carne todavía está en la sartén, como que tiembla, porque el músculo todavía está vivo. El músculo puede estar vivo hasta media hora después de la persona haber dejado de respirar, músculo. Pero no ocurre lo mismo con el corazón. El corazón se parece al cerebro. Hay que mantenerlo. Si tú le vas a sacar el corazón a una persona o le vas a sacar los riñones a una persona para donarlo, tú tienes que garantizar que el tiempo de tránsito de la persona a la que va a recibir el corazón es cortísimo y si tiene que transportarlo, necesita un medio especial y bien refrigerado, pero con un medio especial para que no se descomponga el órgano y se pueda trasplantar en cuestión de minutos. Luego, pensar que tú puedes extraerle los órganos a una persona y salir con eso a venderlo a un sitio o a ver si me lo compran. No, eso no funciona así. Esto no es como que tú mataste un chivo y entonces tú le sacas la asadura y le sacas la canción y la sale a vender. No, en esto tiene que haber todo un equipo. Además, déjame decirte, no todo el mundo califica para donar órganos. No, porque para ser donante hay condiciones específicas que se requieren. Primero, tú no puedes tener enfermedad infecciosa. Es una persona que tiene tuberculosis, que tiene SIDA, que ha tenido hepatitis. No puede donar órganos porque entonces en vez de hacer bien, tú vas a dañar a la otra persona. Lo otro es que el órgano que se va a trasplantar, no hay 2 gente iguales. Es decir, tú tienes que garantizar que el tipo de tejido que tú tienes sea compatible con el tipo de tejido de quien lo va a recibir. No es que yo necesito un riñón, mátenme uno por ahí, tráiganme los riñones. No, necesita lo que se llama estudio de histocompatibilidad. Y a menos que no sea un gemelo, un hermano gemelo, no hay 2 personas que tengan compatibilidad, pero hay que buscar entonces ese órgano que tenga la mayoría de los llamados antígenos de histocompatibilidad que sean iguales. De lo contrario, no te va a servir el órgano. Tu cuerpo lo va a rechazar. Luego, hay una serie de exigencias que no es que yo maté uno y salí a vender los órganos. Perfectamente. La pregunta viene, doctor, porque en los últimos días ha habido para mí, una historieta especulativa sobre la muerte de una niña, se llama Carla Maciel Pérez, que todavía, tampoco a mi modo de ver, ha podido ser determinado que sea un cadáver que fue encontrado en las cercanías de su casa, el cadáver de esa niña. Y se ha hablado de asuntos de exportación o de extracción de órganos de esa niña. La Procuraduría General de la República, para mí una lamentable conferencia de prensa, dijo que todavía el ADN no había sido especificado, pero que habían algunos indicios de que se trataba de la niña. Unos zapatos creo que fueron, o una blusa de la niña. Supuestamente esos fueron los datos que dieron la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo para decir que se trataba de esa niña. ¿Qué piensa usted sobre ese particular? Es un caso
lamentable desde el punto de vista de la investigación criminal del Ministerio Público, porque desafortunadamente en el caso se violaron ciertas reglas que es obligado respetar. Y ustedes saben que en la primera fase de una investigación supuestamente criminal, esa fase es secreta. El investigador primero investiga y lo último que hace es hablar. Porque a ti te pueden decir que fulano mató, que eso corresponde a sutano, a mengano, y que hicieron esto, Y si tú haces así y invita a una rueda de prensa y suelta eso, tú vas a viciar, tú vas a contaminar la investigación, porque tú vas a prejuiciar. Y el investigador no puede ir prejuiciado. El investigador tiene que ir con la duda, la ciencia, metodológico, siguiendo paso a paso. Después que él tiene evidencias, y esas evidencias te han enseñado que tal versión era correcta, entonces tú sacas una conclusión, elaboras un informe, llevas ese informe a la instancia correspondiente y después decides si informar o no informar. Tú no empieces informando, porque si hay algo que en este país se ha combatido, es una vieja costumbre que tenía la Policía Nacional de presentar a los supuestos matadores o ladrones, y que sé yo qué, y hacían una rueda de prensa y lo presentaba, prácticamente era un tribunal. Condenados. Condenados. Eso es terrible. Eso es una injusticia, y hoy día ese tipo de práctica no se concibe en un mundo democrático y civilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque tú vas a llevar, a conducir una investigación, si tú la has divulgado ya con ciertos criterios expuestos, y eso hace daño. Eso hace daño. Primero usted trabaja, investiga, y después entonces elabora un informe basado en conclusiones de evidencia que usted recogió, científica, que usted analizó, que usted estudió, a unas conclusiones que incluso ese estudio, ese método que usted utilizó, se pueda repetir y otros puedan verificar que lo que usted enseñó es correcto. Ahora, para usted identificar a una persona, un fallecido, un cadáver, óigame, aquí en la China hay 3 procedimientos científicamente aceptados. El primero son las huellas digitales. Segundo, las fichas dentales. Y tercero, el ADN. Ahora, si usted por alguna razón tiene un cadáver o unos restos y no tiene huellas dactilares, huellas digitales, entonces usted tiene que estudiar la dentadura para comparar con la que de la persona supuestamente desaparecida y los restos esos que han aparecido ahí. En este caso, eso no se fue siguiendo así. En caso que no tenga dentadura, que la cabeza se la hayan llevado, volado, o que la persona era desdentada, entonces la siguiente prueba es ADN. Es una prueba que se hace, usted coge la osamenta, la parte y saca el tuétano, la médula ósea, y entonces la compara ese material con un familiar de una persona que esté desaparecida, que se sospecha que sea esa. Se corren las pruebas y entonces se comparan. Debe haber una equivalencia dependiendo del grado de parentesco. Por ejemplo, si es la madre, con ese supuesto que tú tienes ahí, la mitad del genoma que aparece en la osamenta debe coincidir con la de la madre. Y si es el padre, la mitad también. Y si son la madre y el padre, mitad y mitad, porque uno es producto de la conjunción de papá y mamá. De esos entonces, una vez que usted tiene eso, entonces usted puede identificar. Pero imagínate tú
que tú llegues, por ejemplo, viajas a Estados Unidos y tú entras por migración y el inspector de migración lo primero que te pide es que ponga los dedos de la mano en un espacio. Y entonces tú le dices, no, yo tengo aquí un pañuelo. Este es el pañuelo que me identifica. ¿Ve? Eso es lo que va a hacer el inspector. Se va a reír y te va a mirar. Claro. Va a decir, oye, ¿usted me está tomando el pelo o usted anda mal del juicio? Usted le dice, no, espérese. Y usted saca un zapato y le dice, mira, este zapato es el que, ese soy yo. De nuevo, él va a mirar y te va a decir, pero mira acá, ¿es una tomadera de pelo o está loco el tipo? ¿Está de psiquiatra? Sí. Bueno, pues una autoridad no puede decir que ha identificado unos restos porque encontraron una blusa o porque encontraron un zapato. Esos son indicios que favorecen, pero no son pruebas científicas que pueden utilizarse para decir que esos restos corresponden a tal persona. A este tiempo, doctor, no se ha podido entregar el cadáver a la familia. Entonces, usted tiene que hacer las cosas científicamente hablando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ese ADN no ha llegado? ¿Qué tiempo toma eso para tomar su ADN? Una prueba de ADN no debe tomar más de 2 o 3 días. Eso va a depender de si usted tiene los recursos para mandarla a hacer y hacerla. Pero es una prueba que en 2 o 3 días se hace. Todo lo que usted tiene que... aquí en ¿Y el por qué país, razón entonces la Procuraduría General de la República no ha dado a conocer ese dato? Yo tenía entendido que ellos habían ya dado a conocer de que habían hecho la prueba de ADN y que le había salido positiva. No. Pero de Porque todas maneras... lo que yo he visto son algunos titulares, pero el Procurador General de la República... Yo no he visto el informe. yo no he visto el informe. No ha dado ese informe. Sí, yo no he visto el informe. Y lo que dijo es que estaban esperando precisamente esa prueba para determinar ya fehacientemente de que se trataba de la... Lamentablemente, fíjate cómo esto es lo que se ha manejado mediáticamente. Mediáticamente. ¿Cómo usted califica eso, doctor? Una falta de respeto a la población y a la familia. Porque, óigame, una madre que lleva más de un año, desde el 25 de junio del año pasado, que se le ha desaparecido su hija. Óyeme, ¿y qué es lo que la madre espera? Que no pierde la esperanza de que su hija pueda aparecer viva. De buenas a primeras, sin tú haber constatado que se traten esos restos de tal, tú la sorprendes y le dices, ya sabemos, a tu hija la mataron y a tu hija le sacaron los órganos para venderlo. Óyeme, encima del dolor que representa la información de que tu hija apareció y la mataron, no que se murió, no que se ahogó, no, la mataron. Y encima de eso dice, y le sacaron los órganos para venderlo. Tú aumentas la angustia, el dolor, el sufrimiento de esa madre, cuando todavía tú no tienes las evidencias. Y eso yo digo que no solamente no es ético, eso es cruel, es una crueldad. Nomás hay que ponerse un segundo en el lugar de esa madre a la que se le está bombardeando con esa información y se le crea ese... ¿Y en base a qué, doctor? En base a las declaraciones de un enajenado mental que está preso por otros crímenes. Sí, entonces, que ha dicho que le hicieron una T. ¿Y qué es eso? Y que después hasta se desdice. Dice, yo lo del trasplante, no, es un experimento rarísimo. Sí. Oye bien, oye qué expresión. No, un experimento rarísimo. Entonces usted le da credibilidad así a esas cosas, lo suelta al conocimiento público, entonces usted pierde respeto. Pierde respeto porque pierde credibilidad. Entonces, cuando una autoridad, cuando una institución y sus representantes máximos le hacen perder credibilidad, están haciéndole un daño a la institucionalidad del país.
y por ende el daño que se hace a una institución es difícil recuperarlo. Eso es así. Es difícil recuperarlo. Doctor, yo no tengo más preguntas porque yo lo que vine fue a reconfirmar con usted científicamente lo que nosotros aquí hemos opinado con relación a ese tema. Para nosotros ha sido un mal manejo por parte de la Procuraduría General de la República, por parte del Ministerio Público, por la parte de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo y por parte de algunos medios de comunicación que se han hecho eco de esta barbaridad, que a mi modo de ver, eso no tiene ningún tipo de credibilidad y fehaciencia para poderlo publicar en unos medios de comunicación, incluso en editoriales. La verdad que eso apena muchísimo y simplemente quisimos venir con usted para comprobar esa información. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, encantado, Elías, ya tú sabes que estamos siempre a las órdenes. Gracias, doctor. Nosotros seguimos aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matú.